todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal Pillo ASDF. Pillo ASDF. El día de hoy, como les había prometido, vamos a hablar sobre el color. Es un tema que puede resultar un poco difícil para algunos, pero en realidad es súper importante aprenderlo. Así que espero que este video les sirva y bueno, eso. Antes de comenzar quiero aclararles que este video puede servir para aplicarse en cualquier técnica, ya sea tradicional, digital, acrílico, óleo, acuarela, lápiz de colores, lo que sea, porque es más que nada teoría. Lo que me lleva al segundo punto, y es que en todas las disciplinas tenemos que estudiar, tenemos que aprender, informarnos para poder avanzar. Así que el video de hoy va a tener varias cosas que tienen que aprenderse como buenos alumnos que son. Ahora sí, empecemos. El color es un factor muy importante a la hora de trabajar con las ilustraciones, ya que puede que tengamos un dibujo muy bonito, pero si no sabemos elegir bien los colores puede arruinarlo todo. Como siempre, cada uno tiene su estilo, depende mucho del gusto personal. Puede que a algunos les gusten los colores pasteles, otros los colores más saturados, otros más grisáceos, etc. Hay de todo, pero lo importante es saber identificar cuáles colores usar y cuáles se ven bien juntos. Hay varios conceptos que tenemos que aprender antes de ir a la práctica. Tipos de colores. A casi todos nos suena un poco los términos de los colores primarios, secundarios, por el colegio o algo así. Y es que es muy importante saber cómo se forman los colores cuando los mezclamos. Entonces están los colores primarios, que son los que vienen en bruto, no se forman a partir de ninguna mezcla, que serían el rojo, el azul y el amarillo. Están los colores secundarios, que son los que se forman a partir de la mezcla de dos primarios, que serían el naranjo, el verde y el violeta. Y los colores terciarios, que son los que se forman a partir de la mezcla de un primario con un secundario. Además de lo anterior, también existen otros conceptos como, por ejemplo, la saturación del color. Esto se refiere a la intensidad del color, quiere decir si es más o menos vibrante. Por ejemplo, tomé el color rojo y lo hice más saturado a lo menos saturado. Valor o valorización del color. Se refiere a qué tan brillante o qué tan oscuro es el color y habla un poco sobre los valores, que serían el negro y el blanco, porque el negro y el blanco no son colores, son valores. Así que mientras más blanco uno le eche al color, se ve más brillante o más claro. Y mientras más negro uno le eche al color, se ve más oscuro. Por ejemplo, y nuevamente con el rojo tenemos acá el más brillante y el más oscuro. Temperatura del color. Cuando hablamos de temperatura del color me refiero a los colores cálidos o colores fríos. Los colores cálidos o activos serían los que están acá, que dan esa sensación como de energía, como de calor, y por eso tienen ese nombre. Y los colores fríos que están acá, que dan una sensación más de calma y bueno, de frío también. Ahora vamos a aprender algo muy importante que se llama psicología del color. Cada color nos transmite una sensación y es súper importante identificar qué sensación te transmite cada color. Por ejemplo, si queremos que nuestro personaje sea triste o medio depresivo, no le vamos a poner un color rojo o cálido, porque eso denota como una persona súper energética. En cambio, los colores fríos nos servirían como para dar esa sensación al personaje. Ahora les voy a dar unos ejemplos de lo que transmite cada color en base un poco a lo personal y como lo que ve la gente en general. El rojo expresa fuego, calor, enojo, vitalidad, amor, pasión, confianza, fuerza, vigor, alegría. El azul, tranquilidad, tristeza, quietud, frialdad, soledad, paciencia, seriedad, verdad, invierno. Amarillo, vigor, energía, sol, alegría, optimismo, juventud, diversión. El color verde, naturaleza, tranquilidad, esperanza, salud, dinero, envidia. Naranjo, juventud, vigor, entusiasmo, creatividad, verano, ánimos, alegría. El morado, misterio, reservado, poder, ambición, místico, serenidad, elegante, autoridad. Rosado, feminidad, delicadeza, dulzura, amistad, amor, sensibilidad, calma. Estos son algunos de los ejemplos de los muchos colores que existen. Por supuesto no puedo decirlos todos porque si no vamos a terminar el video mañana. Pero eso, para que les quede más claro el cómo los colores tienen que ver mucho con lo que queremos expresar, les voy a dar un ejemplo que encuentro que es un muy buen ejemplo para entenderlo, que es de la película Intensamente. Aquí podemos ver de forma notoria las personalidades de cada uno, no solamente por la expresión, sino que también por el color. Está ira, miedo, desagrado, tristeza, alegría. Luego de aprender todos estos conceptos ya es tiempo de saber cómo mezclar todos los colores, y para eso vamos a hablar de lo que se llaman armonías de color. Hablamos de armonías de color cuando realizamos combinaciones de colores que se complementan entre sí y estos hacen que sean agradables para la vista. Existen muchas mezclas o combinaciones de colores que podemos usar, pero depende netamente de ustedes, de su gusto y bueno, del caso. Pero antes, para entender mejor esto, voy a traer un invitado que se llama Rueda de Color. Tenemos los colores primarios, secundarios, terciarios, y cada uno está siendo valorizado hacia el negro
y hacia el blanco. Y bueno, las combinaciones que podemos hacer son monocromáticos. Esto es cuando trabajamos en base a un mismo color cambiando solo su valor. Por ejemplo, toda esta línea del rojo, como les había dicho antes. Hay cuadros que trabajan a partir de solo un color, solamente cambiando si es más oscuro o más claro y quedan resultados hermosos. Análogos. Esto es cuando usamos los colores que están a los lados del que elegimos. Por ejemplo, si tenemos el rojo, usaríamos estos dos de acá. Aquí un ejemplo de una ilustración. Tríada. Esto es cuando usamos los colores que forman un triángulo, como por ejemplo estos. Complementarios. Esto es cuando usamos el color opuesto en 180 grados, o sea, al contrario. Este es muy común ya que es un poco más fácil y da muy buenos resultados. Por ejemplo, como les dije, estas son solo algunas de las combinaciones y depende de su gusto, lo que quieran escoger. Y ahora que sabemos sobre las armonías de color, vamos a aprender a aplicarlas. Cuando queramos pintar una ilustración que tenga muchos elementos, un fondo, un personaje, muchos objetos, siempre hay que tener en cuenta que uno debe ser el protagonista. Con esto me refiero a que cuando una persona vea su dibujo, debe tener la atención al tiro en un mismo punto. Por ejemplo, si tengo todo un árbol y le pinto un pajarito rojo, al tiro la persona va a mirar ese pajarito rojo. Y ese va a ser el protagonista de mi ilustración. Y para lograr esa atención es muy importante saber aplicar el color. Podemos hacer, por ejemplo, que el fondo esté como más grisáceo y nuestro personaje tenga un color un poco más saturado, entonces va a destacar mucho del fondo y al tiro los ojos se van a ir a nuestro protagonista. O podemos hacer, por ejemplo, que el fondo tenga colores fríos y haya un elemento que tenga un color cálido y al tiro va a destacar. Es importante que no cometan el error de tener muchos elementos que llamen la atención porque si no el espectador no va a saber a dónde mirar primero. Tenemos que guiar al espectador. Ahora, si queremos pintar un personaje que no tiene fondo ni nada y queremos elegir los colores de su ropa y todo eso, es muy importante que no exceda los 3 colores. O si no va a ocurrir lo que les comenté, que va a ser demasiado color y demasiadas cosas para la vista. Recuerden que con un color ya podemos hacer suficiente, entonces imagínense con 3 ya tenemos muchas posibilidades, no es necesario más. Por ejemplo, si pintamos a este personaje con los colores violeta, azul y rojo, puedo en vez de un rojo usar un rosado ya que es un derivado, solamente que tiene un poco de blanco. La falda, por ejemplo, puede ser morada un poco clarito. Y voy a aplicar las sombras usando azul. ¿Recuerdan que al mezclar el azul y el rojo nos da morado? Entonces podemos aplicar los colores primarios y secundarios para saber con qué colores sombrear nuestros dibujos. Y esto es súper importante si quieren atreverse a hacer cosas nuevas a la hora de pintar, para no solamente decir, ay, si es rosado le voy a poner un rosado más oscuro. Ahora se pueden atrever y experimentar, así que solamente tienen que practicar. Para finalizar, y como siempre les digo, es muy importante que busquen referencias, como los ejemplos que les di hoy. Pueden buscar ilustraciones digitales, tradicionales, pueden ir a un museo que les va a servir un montón porque hay mucho que aprender de las obras antiguas. Y bueno, otro consejo es que se atrevan y que no tengan miedo de echarlo a perder porque así es como uno aprende. No se frustren y disfruten el mezclar los colores porque yo, al menos para mí, es súper entretenido. Les voy a dar ahora un ejemplo que siempre me piden de un antes y un después de mis dibujos. Así pintaba antes. Si se fijan es todo súper clarito, como que no me atrevía mucho a aplicar color. Y así es ahora. Así que chicos, de verdad, no se estresen, disfruten, practiquen mucho y van a ver que no es imposible. Les voy a dejar aquí abajito el dibujo del círculo cromático por si quieren descargarlo. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Creo que fue un poco largo, pero espero que les haya servido. Me ayudaría mucho si comparten este video. Por supuesto, si les gustó pueden darle manito arriba y no olviden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video. Que estén muy bien y practiquen mucho. ¡Chao!